Venga, vamos a ponernos el sombrero de detective, pero de datos. Porque, a ver, la estadística no va solo de números y gráficos aburridos. ¿Qué va? Es como una caja de herramientas para resolver misterios, para sacar a la luz esas historias que están ahí, escondidas delante de nuestras narices. Y ya tenemos nuestro primer caso sobre la mesa. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que una encuesta a, no sé, 1.000 o 2.000 personas nos diga lo que piensa un país entero de millones? Parece magia, ¿verdad? Pues no lo es. Es el primer gran enigma para un detective de datos. Y la clave, la solución, está en una técnica muy concreta. Bueno, pues vamos al lío. Como en cualquier investigación que se precie, lo primero es recoger pistas, ¿no? Pues en el mundo de la estadística, a eso lo llamamos muestreo. Es en el fondo el arte de saber a quién hay que preguntarle para tener la foto más nítida de lo que está pasando. La idea es muy sencilla, pero potentísima. A ver, analizar a toda una población, imagínate, sería una locura de tiempo y de dinero, totalmente imposible. Así que, en vez de eso, ¿qué hacemos? Cogemos una parte pequeñita, una muestra, pero una que sea un buen reflejo del total. Y estudiando esa muestra podemos entender el conjunto. Es el ejemplo clásico, no hace falta comerse toda la tarta para saber si está buena, ¿verdad? Con un trocito basta. Claro, aquí nuestro detective tiene dos grandes caminos para recoger esas pistas. Por un lado está el muestreo probabilístico. Pensemos en él como el método científico, el riguroso, el CSI de los datos. Y por otro, el no probabilístico. Este es más de ir a lo rápido, como seguir una intuición. Funciona, pero ojo, corremos el riesgo de dejarnos cosas importantes fuera. Para que lo que descubramos sea de fiar, para que nuestras conclusiones tengan peso, nos vamos a centrar en el primer camino, en los métodos probabilísticos. Estas son las herramientas que nos aseguran que la muestra que cojamos sea justa, que no esté trucada, por así decirlo, que sea un espejo fiel de la población. Empezamos por la joya de la corona, la técnica más pura, el muestreo aleatorio simple. Esto es literalmente como meter todos los nombres en un bombo gigante y sacar unos cuantos al azar. No hay trampa ni cartón, todo el mundo tiene exactamente la misma probabilidad de salir elegido. Imparcialidad total. Vale, ahora vamos con una variante un poquito más ordenada, el muestreo sistemático. Imagina que tenemos una lista, por ejemplo, de todos los empleados de una empresa. Pues elegimos un número al azar para empezar. Pongamos el 5. Y a partir de ahí vamos contando de 10 en 10. Cogemos al 5, luego al 15, al 25, al 35 y así. Es un sistema, un patrón, pero como el punto de partida es aleatorio, la selección sigue siendo justa. Y ahora, una técnica que a mí me parece súper inteligente, el muestreo estratificado. A ver, ¿qué pasa si la población no es homogénea? Imagina una empresa con distintos departamentos, marketing, ventas, ingeniería, son grupos diferentes. Pues lo que hace este método es dividir la población en esos grupos, en esos estratos, y luego coge una muestra aleatoria de cada uno de ellos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues nos aseguramos de que todos los grupos estén representados, que la foto final sea un reflejo real de cómo es la empresa. Perfecto, ya tenemos claro a quién vamos a investigar. La pregunta ahora es ¿cómo? ¿Cómo sacamos la información? Y aquí nuestra detective puede ponerse dos gorras distintas, la de observador paciente o la de experimentador que mete mano. Y esta diferencia es fundamental, ¿eh? En un estudio observacional, como su nombre indica, solo observamos. Miramos lo que pasa de forma natural y apuntamos, sin tocar nada. En cambio, en un estudio experimental intervenimos. Hacemos algo, cambiamos una variable a propósito para ver qué efecto tiene. Es la diferencia entre ver cómo el sol afecta a una planta y ponerla tú mismo bajo una lámpara para medir el resultado. Lo bueno de solo observar es que vemos la vida tal cual es, en su salsa, sin que nosotros la alteremos. Es súper útil para estudiar cosas donde, claro, no podemos o no debemos experimentar. Por ejemplo, no podemos provocar una crisis económica para ver qué pasa, ¿no? Solo podemos observar sus efectos. Pero mucho ojo aquí. Este es el gran pero de la observación. Ver que dos cosas pasan a la vez no significa que una cause la otra. Esto es un mantra en estadística. Correlación no implica causalidad. Que la gente que compre helados también se bañe más en la playa no significa que comer helado te dé ganas de nadar. La causa real es el calor, que provoca ambas cosas. Y para entender bien qué es eso de experimentar, de intervenir, vamos a ver un ejemplo que es, bastante curioso y muy gráfico. Fijaos en la jugada. Es la base de cualquier experimento. Se cogen dos grupos que sean lo más parecidos posible. A uno, el grupo de control, no se le hace nada, se le deja con sus condiciones normales. Al otro, el grupo experimental, se le aplica el cambio que queremos estudiar. En este caso, ponerles música clásica. Y luego, simplemente, se comparan los resultados. Como todo lo demás era igual, si hay una diferencia, tiene que ser por la música. Y vaya si la hubo. Un 20% más de huevos. Parece que a las gallinas les va moza.
Vale, ya tenemos los datos. Nuestro cuaderno de detective está lleno de anotaciones, de pistas. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca empezar a darles sentido. Hay que encontrar el corazón de la historia, el personaje principal, es decir, buscar un valor que, de un vistazo, nos resuma todo el mogollón de datos que tenemos. Para eso usamos las llamadas medidas de tendencia central. El nombre suena un poco técnico, pero la idea es muy simple. Son como el titular de una noticia. No te lees todo el artículo, pero con el titular ya te haces una idea muy clara de qué va la cosa. Pues esto es igual, un solo número para resumir cientos o miles de datos. Y para buscar ese centro tenemos tres sospechosos habituales, tres herramientas clave, la media, la mediana y la moda. Como se ve en el gráfico, a menudo están cerca, pero cada una nos cuenta un matiz, un pequeño detalle distinto sobre dónde está el meollo de nuestros datos. Vamos a verlo con un ejemplo que no tiene pérdida, las alturas de un grupo de estudiantes. La media, bueno, esa la conocemos todos, es el promedio de toda la vida. Sumas todo y divides. La mediana es un poco distinta. Si pones a todos los estudiantes en fila, del más bajito al más alto, la mediana es la altura del que está justo en medio. Y la moda, pues es la más fácil, es la altura que más se repite, la que está de moda en ese grupo. ¿Veis? Tres maneras de buscar ese valor central. Pero claro, un buen detective no se puede quedar solo con el sospechoso principal. Necesita analizar toda la escena del crimen. Con los datos pasa lo mismo. Saber el centro está muy bien, pero ¿y el resto? ¿Cómo están desparcidas las pistas alrededor de ese punto central? Pensemos en esto un segundo. Imagina dos clases. En las dos, la altura media es de 1,70 m. Pero en la primera clase, casi todos miden entre 1,68 y 1,72. Están todos muy juntitos. En la segunda, sin embargo, hay gente de 1,50 y gente de 1,90. La media es la misma, pero la historia que cuentan los datos es completamente diferente. El promedio solo no nos basta. Y justo para eso, para medir esa diferencia, tenemos las medidas de dispersión. Su trabajo es decirnos si los datos están apretaditos, como un pelotón de ciclistas, o si van cada uno por su lado, muy desperdigados. Nos dan la foto completa. Y de nuevo, tenemos herramientas para esto. Los nombres pueden asustar un poco. Desviación media, varianza, desviación estándar. Pero al final del día todas hacen lo mismo. Nos dan un número que nos dice cómo de revueltos o de ordenados están nuestros datos. Un número para medir el caos, por así decirlo. La fórmula de la varianza puede parecer un jeroglífico, pero vamos a olvidarnos de ella. Lo importante es entender qué hace. Y lo que hace es muy lógico. Mira cada dato, uno por uno, y mide a qué distancia está de la media. Luego, hace una especie de promedio de todas esas distancias. Fin. Si ese número final, la varianza, es grande, significa que los datos están muy lejos de la media, muy dispersos. Si es pequeño, están todos bien juntitos. Y con esto, nuestro kit de detective de datos ya está bastante completo. Sabemos cómo elegir a nuestros testigos, el muestreo, cómo interrogarlos observando o experimentando, cómo encontrar al protagonista, la tendencia central, y cómo entender todo el contexto, la dispersión. La gran pregunta que queda en el aire es, ahora que tenemos estas herramientas, ahora que sabemos mirar, ¿qué historias nos están contando los datos que nos cruzamos cada día? ¿Qué misterios están esperando a que alguien los resuelva?